Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy para hablar de algo que sé que a muchos de ustedes les encanta tanto como a mí, del mundo de las series turcas, y en particular, de una pareja que ha cautivado nuestros corazones. Hoy nos sumergimos en una pregunta que seguro resuena en muchos de ustedes: ¿qué canción de Hande Erçel te recuerda a Kerem Bürsin? Y créanme, la respuesta podría ser más profunda y significativa de lo que imaginan. Sé que muchos de ustedes han seguido la increíble química entre Hande Erçel y Kerem Bürsin desde sus inicios, especialmente en Sen Kalkam, o Love is in the Air como se le conoce en muchos países. Esa conexión en pantalla traspasó la ficción y se convirtió en un fenómeno que mantuvo a todos pegados a sus pantallas. Hoy no vamos a hablar de chismes, sino de arte, de música y de cómo las emociones pueden entrelazarse de maneras sorprendentes. Vamos a explorar el universo musical de Hande Erçel para ver si alguna melodía, alguna letra, evoca esa chispa especial que compartía con Kerem. Prepárense para un viaje musical y emocional, porque esto se pone bueno. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Es la mejor manera de no perderse ninguno de nuestros vídeos sobre sus series y actores favoritos. Ahora sí, vamos a ello. Para empezar a desgranar esta interesante pregunta, debemos entender primero el contexto. Hande Erçel no es solo una actriz talentosa y carismática, sino que también ha tenido incursiones en el mundo de la música. Si bien no es una carrera principal, ha prestado su voz a algunas bandas sonoras y ha participado en proyectos musicales que, aunque quizás no sean tan conocidos a nivel internacional como sus actuaciones, tienen su propio encanto y significado. Cuando pensamos en Kerem Bürsin, lo primero que nos viene a la mente es esa energía vibrante, esa sonrisa que ilumina la pantalla y esa profunda conexión que transmitía con Hande. Eran la pareja perfecta, o al menos, así lo percibimos nosotros, los fans. Y es precisamente esa percepción, ese sentimiento que nos transmitían, lo que vamos a intentar buscar en la música de Hande. Tenemos que ser honestos, no hay una única canción de Hande Erçel que diga explícitamente: esta canción es para Kerem Bürsin. Sería demasiado directo, ¿verdad? La belleza de esto reside en la interpretación, en cómo nosotros, como espectadores y fans, conectamos las emociones y las experiencias. Y hablando de experiencias, la relación de Hande y Kerem, tanto en la pantalla como fuera de ella, estuvo marcada por muchos momentos, desde la euforia del éxito hasta la complejidad de las relaciones públicas. Una de las canciones que podría resonar, y aquí entramos en el terreno de la interpretación personal, es aquella que evoca la idea de un amor nacido de la amistad o de circunstancias inesperadas. Piensen en los primeros episodios de Sen Kalkam. Eda, el personaje de Hande, y Serkan, el personaje de Kerem, se encuentran por circunstancias forzadas, casi por obligación. Pero poco a poco esa relación profesional y contractual se transforma en algo más profundo, algo genuino. Si Hande tuviera una canción que hablara de cómo un vínculo inesperado se convierte en un sentimiento verdadero, esa sería una candidata fuerte. Podría ser una melodía con un toque melancólico al principio, pero que evoluciona hacia un tono más optimista y esperanzador. Letras que hablen de descubrir un sentimiento en el lugar menos esperado, de cómo la convivencia y el tiempo abren los ojos a la verdad del corazón. Imaginen una canción con un estribillo pegadizo que hable de cómo un simple acuerdo se convirtió en mi universo, o pensé que era un juego, pero mi corazón jugó de verdad. Esa dualidad entre la sorpresa y la realización sería clave. Otro aspecto importante de su relación, y que a menudo se refleja en la música, es la idea de la resiliencia y de superar obstáculos. El camino de Eda y Serkan estuvo lleno de malentendidos, de terceras personas, de presiones externas. Pero ellos siempre encontraron la manera de volver el uno al otro. Por lo tanto, una canción de Hande que transmita esa fuerza, esa determinación de luchar por el amor a pesar de las adversidades, sin duda nos recordaría a Kerem. Podría ser una balada poderosa, con una voz que va ganando intensidad a medida que avanza la canción. Imaginen una letra que diga algo así como: aunque el mundo se oponga, mi corazón solo te pertenece, o en cada tormenta, eres mi faro, mi refugio seguro. Serían letras que hablan de un amor incondicional, de ese tipo de amor que te impulsa a ser mejor persona, algo que muchos vimos en su dinámica. También es importante considerar el lado más juguetón y divertido de su relación, especialmente al principio. Eran jóvenes llenos de energía, y su química se traducía en diálogos chispeantes y momentos de complicidad que hacían que el público sonriera. Una canción de Hande que tuviera un ritmo alegre,
quizás con toques de pop o ritmos más modernos, podría evocar esa fase inicial de flirteo y descubrimiento mutuo. Pensemos en una canción con un coro optimista, con frases que hablen de la emoción de un nuevo comienzo, de las mariposas en el estómago. Algo así como, tu risa es mi melodía favorita, o contigo cada día es una aventura. Esa ligereza y esa alegría contagiosa son aspectos que sin duda asociamos con la dinámica que compartían. Ahora, si tuviéramos que buscar en el repertorio musical de Anne Ercel, y sé que muchos de ustedes habrán buscado también, hay que mencionar las veces que ha participado en bandas sonoras. En muchas ocasiones, estas canciones están diseñadas para reflejar el tono emocional de las escenas o de los personajes. Por lo tanto, una canción que Ande haya interpretado para una banda sonora podría ser un punto de partida excelente. Si esa canción acompaña a una escena especialmente romántica, o a un momento de gran conexión entre los protagonistas, entonces esa música se impregnaría de la esencia de esa pareja para siempre. Por ejemplo, imaginemos una canción de Ande con un título que sugiera algo como El eco de tu mirada, o Bajo la misma luna. Si la letra habla de cómo una persona se convierte en el centro de tu mundo, cómo su presencia ilumina tus días más oscuros, y si la interpretación de Ande tiene esa ternura y esa vulnerabilidad que a menudo asociamos con ella, entonces esa canción podría perfectamente recordarnos a Kerem. La forma en que su voz se eleva en ciertas notas, la pasión que imprime en ciertas frases, todo eso podría evocar la imagen de la pareja. Un aspecto que no podemos ignorar es el impacto visual que tenían juntos. Eran una pareja estéticamente muy atractiva, y su lenguaje corporal, sus miradas, sus sonrisas, todo contribuía a esa conexión. Por lo tanto, una canción que tenga un ritmo cinematográfico, que sea evocadora y que invite a la imaginación, también podría ser una candidata. Pensemos en una pieza musical que permita proyectar nuestras propias escenas favoritas de la serie. Una melodía que te haga cerrar los ojos y recordar esos momentos clave, la primera vez que se miraron con algo más que indiferencia, la escena del beso bajo la lluvia, o simplemente esos momentos cotidianos de complicidad. En un plano más abstracto, también podemos pensar en canciones que representen la idea de un destino compartido. Muchas parejas en la ficción, y en la vida real, sienten que están destinadas a estar juntas. Si Ande Ercel tuviera una canción que hablara de esa fuerza invisible que los une, de cómo el universo conspira para ponerlos en el camino del otro, esa canción sería tremendamente significativa. Podría ser una melodía con un toque místico, con letras que hablen de hilos invisibles, de almas gemelas. Yendo un poco más allá, ¿qué pasa si pensamos en el impacto que tuvieron en la cultura pop? Ande y Kerem no fueron solo actores, se convirtieron en un fenómeno. Su relación, sus publicaciones en redes sociales, sus apariciones públicas, todo generó una enorme expectación. Una canción que refleje esa energía, esa popularidad, ese impacto que trascendió la pantalla, también podría ser considerada. Podría ser una canción con un ritmo enérgico, que transmita la idea de un evento que sacude el mundo, o de algo que une a millones de personas. Es importante recordar que la música es subjetiva. Lo que una persona asocia con una relación, otra puede interpretarlo de manera diferente. Por eso esta pregunta no tiene una respuesta única y definitiva, sino que abre la puerta a la exploración y a la reflexión personal. Lo fascinante es cómo podemos usar la música para revivir esas emociones que nos hicieron vibrar. Si nos ponemos a pensar en canciones específicas de Ande Ercel que podrían encajar, tendríamos que investigar a fondo su discografía o colaboraciones. Sin embargo, si no existe una canción explícita, podemos crear una canción hipotética en nuestra mente, basada en lo que sabemos de su relación y en lo que Ande podría expresar a través de su arte. Imaginemos una canción hipotética titulada Nuestro ritual secreto. Podría empezar con un piano suave y melancólico, evocando la incertidumbre inicial. Luego se iría sumando una guitarra acústica, añadiendo calidez. El estribillo sería más potente con la voz de Ande ganando fuerza, y la letra hablaría de esos momentos íntimos, de las miradas cómplices, de las palabras no dichas que solo ellos entendían. En el caos del mundo encontré mi paz en ti, podría cantar. Y la música crecería hasta un clímax orquestal, que represente la intensidad de su amor. Otra opción sería una canción con un aire más moderno, un pop electrónico con toques de R&B, que refleje la juventud y la vitalidad de la pareja. El título podría ser Constelación de dos. La música tendría un ritmo bailable pero con un trasfondo emocional profundo. Las letras hablarían de cómo se
Complementaban como cada uno aportaba algo único a la relación, creando un universo propio. Tú eres mi estrella polar, mi guía en la oscuridad, cantaría Ande. Y el vídeo musical imaginado podría mostrar fragmentos de sus momentos más felices, mezclados con imágenes abstractas de estrellas y galaxias. La belleza de esta pregunta reside en que nos permite ser detectives emocionales. Buscamos las pistas en la música, en las letras, en la melodía, y las conectamos con nuestras propias vivencias y percepciones de la pareja. Es un ejercicio de empatía artística. Al final, la canción de Ande Ercel que te recuerda a Kerem Bürsin es, en gran medida, la que tú decidas que sea. Es aquella que te transporta de vuelta a esos momentos, a esa conexión especial que sentiste al verlos juntos. Puede ser una melodía alegre que te recuerde sus risas, una balada que evoque la profundidad de sus sentimientos, o una canción más enérgica que represente la fuerza de su vínculo. Creo que el punto clave aquí es la resonancia emocional. ¿Qué canción de Ande Ercel logra evocar en ti esas mismas sensaciones que te provocaban ver a Ande y Kerem juntos? Esa es tu respuesta. No hay una respuesta incorrecta. Y para cerrar esta parte quiero enfatizar que la música tiene ese poder increíble de capturar emociones y preservarlas en el tiempo. Una canción puede ser un portal a recuerdos, a sentimientos que pensábamos olvidados. Y cuando hablamos de una pareja tan querida como Ande y Kerem, la música se convierte en una herramienta maravillosa para mantener viva esa chispa en nuestra memoria colectiva. Así que para resumir, aunque no haya una canción específica que Ande Ercel haya lanzado diciendo, esta es para Kerem, podemos encontrar en su repertorio musical, o imaginar, canciones que reflejen la evolución de su relación, desde la sorpresa inicial hasta la profundidad del amor, pasando por la resiliencia y la alegría. Las canciones que evocan un amor inesperado, que hablan de superar obstáculos, que transmiten la ligereza y la diversión de los comienzos, o que simplemente capturan la magia de su conexión, son las que sin duda nos recuerdan a Kerem Bürsin. Muchísimas gracias por acompañarme en este recorrido musical y emocional. Espero que les haya resultado tan intrigante y entretenido como a mí. Ha sido un placer explorar esta conexión entre la música de Ande Ercel y la memoria de su relación con Kerem Bürsin. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Tienen ustedes alguna canción de Ande Ercel que para ustedes represente esa conexión especial con Kerem? ¿O quizás alguna otra artista o banda sonora les trae a la mente a esta querida pareja? Déjenme sus pensamientos y sus canciones favoritas en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y si han disfrutado de este vídeo y quieren ver más contenido sobre sus series y actores favoritos, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos que también son fans, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!